Hola, ¿qué tal? Ya están de vuelta por aquí. Bienvenidos sean al módulo 3, Arquitectura de la Información. En esta primer clase, pues resolveremos la pregunta, ¿qué es esto de la arquitectura de la información? Probablemente si nosotros pensamos en la palabra arquitectura, pues varias ideas se nos pueden venir a la mente, desde la disciplina como tal arquitectónica, que tiene que ver con la construcción de edificios o de espacios, hasta la parte quizás de arquitectura de desarrollo, que tiene que ver con la organización de ciertos componentes y ciertas características y atributos que tiene el desarrollo de un sistema. Bueno, platiquemos exactamente qué es la arquitectura de la información y cómo este concepto encaja en este tema de la experiencia de usuario. Así como en otros lugares donde se aplica este concepto, la arquitectura tiene que ver con la organización, particularmente, y como su nombre lo dice, con la organización de la información, de una manera que sea pues muchísimo más clara, pero lo más importante, más lógica para el usuario. Pensemos a mí se me ocurre la manera en que se organiza una biblioteca. Si nosotros vamos a una biblioteca, ya saben, esos edificios grandes llenos de libros, que en los cuales hay un catálogo y están organizados de cierta manera, a lo mejor algunos de ustedes, y no sé cómo sea el futuro, pero ya desaparezcan estos recintos, pero aquellos que somos de la vieja escuela, pues todavía nos tocó ir a una biblioteca para buscar un libro con una ficha bibliográfica. Llegabas a la biblioteca, había un panel con un montón de cajoncitos con esas tarjetas. Tú tenías que buscar la tarjeta adecuada de acuerdo a la categoría que estabas buscando. Sacabas la tarjeta, esta tarjeta traía cierta información del libro, así como también información de su ubicación. Ya con la tarjeta tú podías ir a esa ubicación y obtener el libro que necesitabas. Si ese libro no te servía, pues podías buscar ahí mismo o tenías que regresar nuevamente a estas carpetas y estos catálogos para buscar otro libro. Ese modelo o esa forma de localizar o de obtener información, pues justamente es un modelo mental que viene detrás de yo quiero obtener algo, ¿cómo lo consigo? El analizar ese proceso por una serie de pasos que suceden para llegar a un objetivo o a una cierta información específica, pues es justamente de lo que trata la arquitectura de la información. ¿Cómo voy a proporcionarle a mis usuarios una ruta clara para que puedan llegar al contenido que están buscando o que necesitan? Vuelvo al ejemplo de los libros. Si yo ya tengo mi ficha bibliográfica, ya llegué al pasillo y al anaquel donde está el libro, ya obtuve el libro que quería, ese libro debe tener una tabla de contenidos, debe tener un índice, debe tener un glosario, debe tener algo que me permita buscar específicamente el dato que yo necesito. Entonces, saco mi libro, abro su índice, abro su glosario, abro sus apéndices, etcétera, para tratar de encontrar un dato en particular. Una vez que ya encontré ese dato, abro la página del libro y ahora sí, a leer 2, 3, 10, 20 páginas hasta encontrar el dato y la referencia que yo necesitaba. Si yo quisiera citar esa información en algún artículo, en alguna tesis, en algo, pues tengo que hacerlo de una manera que quien lo quiera buscar pueda encontrarlo fácilmente. Entonces también hay una estructura de una ruta de acceso para esa persona. Todo este análisis y toda esta comprensión, pues la trasladamos a lo que es la arquitectura de la información. Como les decía, la arquitectura se enfoca en estructurar y etiquetar el contenido de una manera efectiva, pero que además sea sostenible. ¿Qué quiere decir con sostenible? Cuando nosotros estamos haciendo una página web, por ejemplo, o una aplicación, existe la probabilidad de que más adelante agreguemos nuevas secciones o nuevos elementos en cada una de las secciones o en cada una de las categorías. Esa escalabilidad debe ser lógica, debe ser coherente para que nosotros estemos listos para poder incorporar o extraer aquellas cosas que sean necesarias de acuerdo a como vaya avanzando mi herramienta y conforme se vaya comportando el usuario con ella. Recuerden que el objetivo siempre es ayudar a nuestros usuarios para que las tareas puedan ser fácilmente de ejecutar y que también puedan encontrar la información que necesitan. Para poder hacer esto o para poder concluir o concretar este tipo de estrategias, es importante que nosotros comprendamos cómo encaja una pieza con otra, cómo se relacionan los elementos entre sí dentro de un sistema. Este análisis no es sencillo,
Pero una vez que lo realizamos, como resultado, la arquitectura de información nos va a proporcionar esta estrategia de contenido a través de la cual nosotros vamos a poder identificar cuáles son las palabras, cuáles son los conceptos, cuáles son las categorías que yo debo ocupar para ofrecer una interfaz que sea funcional de acuerdo a lo que el usuario necesita hacer, de acuerdo a la información que el usuario necesita adquirir o las tareas que necesita ejecutar. Esta arquitectura posteriormente la vamos a traducir a wireframes, a prototipos, a diferentes validaciones que nos permitan comprender si aquello que nosotros estamos proponiendo pues efectivamente es funcional y es adecuado para el usuario. Entendamos que la arquitectura de la información debe tener principalmente estas 4 características. En principio debe ser intuitiva. Esta intuición pues debe ser funcional y debe ser aprendida a medida que el usuario va utilizando. Estas categorías no siempre van a ser igual de claras para todos o igual de precisas y funcionales para todos. Sin embargo, bastará con que yo descubra el primer nivel, por ejemplo, de mi arquitectura para saber qué es lo que sigue y cómo funcionan y cómo se comportan los otros elementos de la información. Mi arquitectura debe ser flexible, apoyando la realización de tareas para los diferentes perfiles de usuario y para las diferentes variables en el contenido de uso actual. Como les decía, no solamente debe funcionar para este momento y para esta situación en específico, sino debe ser capaz de adaptarse a cualquiera de las necesidades que tiene nuestro usuario. Por ponerles un ejemplo, y en la siguiente clase lo abordaremos más a detalle, pero pensemos, por ejemplo, en cuando nosotros entramos a una plataforma de compra, tipo Amazon, por ejemplo, yo puedo buscar un producto de 2 maneras diferentes. Yo puedo entrar al buscador y escribir puntualmente el producto que estoy buscando, o puedo hacerlo a través de sus categorías, a través de la lista de catálogos que ellos ya tienen, de tal forma que cualquiera de los 2 caminos me deberían llevar al mismo resultado. Eso nos habla de esta flexibilidad. También nos habla de que tiene que ser consistente. Consistente en un sentido en el que nos permita predecir el comportamiento del sistema durante la interacción. Vuelvo al tema de lo que platicaba en el módulo anterior de la unidad del lenguaje y de la coherencia de comportamientos. Si yo estoy viendo que hay una serie de botones y una serie de elementos que al clicar sobre ellos se despliega un submenú, este comportamiento debería ser replicable y consistente en todos los diferentes niveles. Puede ser que dentro de ese submenú haya otro submenú y así sucesivamente. Ese comportamiento debe ser claro para nuestros usuarios. Y por último, debe ser escalable. Esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Tanto de la flexibilidad, pero también debe orientar el crecimiento de los contenidos según un modelo establecido. En lugar de hacerlo simplemente apilando y poniendo cosas alrededor y sin una estrategia y sin una coherencia y sin una lógica clara. Cada uno de los componentes que nosotros vayamos a agregar o quitar, pues debe conservar esa misma consistencia, debe ser igual de flexible, debe ser igual de intuitivo, debe pertenecer a un mismo sistema de información y a una misma arquitectura, de modo que sea claro para el usuario. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto una casa que pues está diseñada para ciertas necesidades, para ciertas funcionalidades? Se me ocurren 2 pisos con 2 recámaras, con cocina, jardín, sala, comedor, patio, etc. ¿Qué sucede? Que la familia se empieza a hacer más grande y entonces esas 2 habitaciones ya no son suficientes. Entonces, ¿qué hacen? Construyen un piso adicional o un cuartito fuera en el espacio del jardín o en el espacio del patio. Esas adecuaciones, si no estaban consideradas como una posibilidad desde el inicio, lo más probable es que se vea como un parche, como algo que no corresponde al diseño original de la vivienda. Este tipo de cosas son a las que me refiero cuando debemos considerar que existe esa posibilidad. No sé cómo sea en sus países, pero aquí en México es muy común de repente encontrar casas en donde la gente deja varillas en el techo por si tiene que construir un piso adicional. Este tipo de solución, que si bien es bastante, ¿cómo decirlo?, poco estética o de alguna manera no es lo más adecuado, pero por lo menos ya plantea el antecedente de que quizás el día de mañana le voy a agregar algo adicional.
Nosotros podríamos tomar ese principio y hacerlo obviamente de una mejor manera, no pensando en función de dejar ahí cabos sueltos, pero sí pensando en función de que probablemente mi arquitectura o mis categorías puedan crecer, así como los elementos en su interior, o al contrario, pueda eliminar algunos componentes o algunos elementos de la información que yo voy a proporcionar. Aquí me gustaría que diferenciáramos entre dos conceptos. El comportamiento de un usuario dentro de una plataforma puede ir dirigida en dos aspectos o con dos objetivos. Puede ser que quiera encontrar algo o puede ser que quiera descubrir algo o que espere descubrir algo. Encontrar algo es como, por ejemplo, cuando nosotros perdemos las llaves en nuestra casa. Sabemos que están en la casa, yo sé que están ahí, solo no las dejé donde normalmente las dejo y ahora tengo que encontrarlas. Yo estoy buscando específicamente las llaves de mi casa para poder salir. ¿Dónde? Pues en todos los lugares que a mí se me ocurre que las pude haber dejado. Obviamente, si yo las hubiera colgado en el llavero o las hubiera dejado en la mesita donde siempre las dejo o etcétera, van a estar ahí y sería más fácil para mí encontrarlas. Si yo quisiera, por ejemplo, no es que estuviera buscándolas yo, sino que las estuviera buscando mi esposa, pues el hecho de que yo las deje en un lugar donde generalmente están las llaves, pues para mi esposa va a ser mucho más fácil encontrarlas. En cambio, si yo las dejo en un lugar donde yo solo sé que están, ella se va a pasar toda la tarde buscando y lo más probable es que ni siquiera pueda salir de la casa si no encuentra las llaves para poder salir. Por otro lado, está el tema de descubrir algo. Puede ser que nosotros y nuestros sistemas no necesariamente ofrezcan algo que el usuario está buscando puntualmente, sino puede ser que nosotros estemos ofreciendo algo en función de que el usuario descubra para qué sirve mi herramienta. Este tipo de funcionalidad o este tipo de comportamiento que tienen los usuarios en los sistemas, pues es al que apelamos cada vez que hacemos una herramienta nueva, cada vez que estamos creando algo nuevo o cada vez que estamos incorporando alguna funcionalidad nueva en nuestra herramienta. Por poner un ejemplo, cada vez que suben o hay alguna actualización de Alexa, yo recibo un correo electrónico en donde me dicen, prueba a preguntarle esto. Esa pregunta puede ser genérica, pero en mí ya genera un modelo mental para que yo le pregunte algo relacionado a esa duda en específica. Ya me está dando una pista de algo que yo podría descubrir. Igualmente, si yo entro a la plataforma de Amazon, voy a ver un banner que va a decir descubre lo nuevo que puede hacer Alexa por ti. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de información ayudan a que el usuario, de alguna manera, nosotros podemos ayudar a que el usuario se centre en hacer lo que nosotros queremos que haga. Hay plataformas que cumplen la función para que el usuario haga lo que ya trae en mente y hay plataformas que no, que el usuario viene simplemente para consultar y descubre que puede hacer algo adicional. La diferencia entre cada uno de estos dos elementos, entre cada uno de estos dos comportamientos, pues nos va a ayudar también mucho a definir cómo nosotros vamos a construir esa arquitectura de información. Como les decía, mientras que encontrar es colocar los elementos en donde sea lógico encontrarlos, poner las llaves en el llavero, descubrir nos obliga a colocar los elementos en áreas que sean notables o relevantes. Si yo quisiera que mi esposa viera algo, por ejemplo, que fui a comprar leche y que no me tardo, le voy a dejar una nota, pero esa nota no se la voy a dejar escondida debajo de una silla. No, se la voy a poner en un espejo, en una puerta, en el refrigerador, en la mesa del comedor, en algún lugar donde ella va a poner atención en algún momento del día para que pueda ver la nota y pueda recibirla. Entonces, es esta diferencia entre colocar los elementos en un lugar donde sea lógico o en un lugar donde sea relevante para la acción, pues justamente nos va a plantear ese primer camino para la construcción de una arquitectura de información adecuada. Acompáñenme a la siguiente clase donde platicaremos justamente cómo se construyen estos sistemas de información y cómo categorizo para poder decidir cómo y de qué manera voy a colocar la información para mis usuarios. Los veo en la siguiente clase, amigos.